Primera Juan, capítulo 3, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 10. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y mira lo que dice. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esto es una promesa grandiosa. Es una tremenda promesa. La transformación, la glorificación del creyente. Y mire lo que dice el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuántos tienen esa esperanza? Todavía no somos lo que debemos ser, todavía no llegamos, pero somos hijos, estamos en la familia, hemos sido salvos, hemos sido aceptados en Cristo, hemos sido justificados, entramos en proceso de santificación. Tenemos esa esperanza y Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y este verso 3 que Juan nos habla y nos dice que si tenemos esta esperanza, entonces el que tiene esta esperanza no vive una vida plana, no vive una vida en una zona de comodidad. El creyente que ha nacido de nuevo y que tiene esta tremenda esperanza, dice, se purifica, entra él activamente a cooperar con el Espíritu Santo en este proceso de purificación, también llamado proceso de santificación. El Señor quiere un pueblo santo, el Señor demanda santidad. Es por eso que el verso 4 hasta el verso 10, Juan nos ha venido explicando ciertas cosas que luego vamos a ver. Verso 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. ¿Y qué más? Y que no ama a su hermano. Este verso saca chispa. Si no ama a su hermano, no es de Dios. Estoy en la luz, pero ¿amas a tu hermano? Ay, no, es que me cae guatón. Me cae mal, no lo soporto. El que no ama a su hermano no es de Dios. Padre, nosotros oramos esta mañana para que abras tu palabra para nosotros, Señor. Pido que el mismo espíritu que inspiró a Juan, el mismo espíritu, caiga sobre nosotros esta mañana para que nos des, Señor, palabras sabias, palabras de entendimiento, palabras claras, palabras que son luz, palabras poderosas, palabras que son espada, palabras que son saeta, palabras que vienen del trono para nosotros. Háblanos, Señor, enséñanos. Pido, Señor, que
sigas hablándonos en el estudio de esta carta primera de Juan. Bendice este tiempo, lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos en el mensaje número 16 en esta serie y el título del mensaje es El pecado es contrario a la simiente divina. El 4 de noviembre del año 1922, Howard Carter logró entrar a la tumba del joven faraón Tutankamón. Este arqueólogo y egiptólogo, después de varios meses de haber descubierto la tumba de Tutankamón, logró entrar. Ahora, la tumba de Tutankamón no era la primera tumba en ser descubierta en el Valle de los Reyes, en Egipto. No era la primera. Pero la tumba de Tutankamón logra un lugar, un sitial destacado, porque fue la primera tumba que se logró abrir, tumba que no había sido saqueada anteriormente. Si bien es cierto, no fue la primera tumba, pero fue la primera tumba que se halló intacta. El sello estaba puesto sobre las puertas, así que esta tumba no había sido saqueada. Piensa que cuando ellos abrieron la puerta y entraron a la tumba, ellos comenzaron a respirar oxígeno que había sido preservado por siglos. Más de 3,000 años. Así que esta particularidad de la tumba de Tutankamón permitió a los egiptólogos ver de qué manera ellos rendían culto a los faraones y cuál era el concepto que los egipcios tenían sobre la muerte y la vida después de la muerte. La tumba tenía una gran cantidad de elementos en donde resalta esa máscara fúnebre que es de oro macizo. Imagínate, una máscara de oro sólido que representaba la imagen del joven faraón. Entre tantas cosas que se encontraron en la tumba, se encontraron varios pocillos que contenían semillas, diferentes semillas. Imagínate entrar en la tumba, mucho oro, muchas piedras preciosas, pero también alimento y entre ellos semillas. Alguien tomó un puñado de estas semillas y dijo, bueno, estas semillas tienen más de 3,000 años. ¿Será efectivo? ¿Qué podremos lograr si plantamos estas semillas? Así que plantó las semillas y para el asombro de ellos, las semillas dieron fruto. La vida que contenía esta semilla, a pesar de tener más de 3,000 años, finalmente apareció. La vida que estaba en esas semillas finalmente apareció. Aún después de tanto tiempo, la capacidad de fructificar seguía indemne. Quiero usar esto porque vamos a hablar, y el título del mensaje habla sobre que el pecado es contrario a la simiente o a la semilla divina. Pregunta: ¿pecan los cristianos? ¿Los cristianos verdaderos pecan? Sí. ¿Pecan más de una vez? ¿Pecan a veces de forma reiterada? Sí, lo hacen. ¿Eso los convierte en no cristianos? No.
hemos venido enfatizando, hermanos, porque Juan nos ha enseñado claramente que él, a propósito del verso 3, que todo aquel que se purifica, aquel que tiene esa promesa se purifica, es decir, él entra en un proceso de santificación. Y Juan nos está hablando en estos versos nuestra relación con el pecado, pero no pecado como un acto puntual, sino que como una inclinación predominante, como la tendencia general, como un hábito, como un estilo de vida de pecar sin vergüenza, sin sentir pesar, sin sentir dolor por el pecado. Juan lo ha dicho claramente. Y lo hemos visto nosotros que hay una gran diferencia entre el pecado del creyente y el pecado del mundo, o entre el pecado del creyente y el pecado de Satanás. Todo el mundo peca, cada persona que pisa el planeta Tierra peca, todos pecan. Pero hay una gran diferencia entre el pecado del creyente y el pecado del no creyente, el pecado del creyente y el pecado de Satanás. Lo ha dicho claramente Juan en el verso 8. Y él lo dice porque habían ciertos creyentes que declaraban que una persona creyente, un cristiano nacido de nuevo, podía pecar sin remordimientos, podía seguir con su estilo viejo, con su vida vieja, ¿cierto? Con sus costumbres viejas y seguir pensando que era cristiano. Juan nos ha enseñado entonces que aquellos hombres que se declaraban verdaderos creyentes, pero que pecaban impúdicamente, impenitentemente, sin confesar, sin arrepentirse, tenían al diablo o tienen al diablo como su fuente y como su padre. Porque el diablo, como nos dice el verso 8, él peca desde el principio. Y lo mencionamos la semana pasada, que la gran diferencia entre el pecado del creyente y el pecado de Satanás, porque ambos pecan, ya hemos visto, el creyente también peca, pero ¿cuál es la diferencia? El diablo y sus hijos pecan desde el principio. En palabras sencillas, pecan. Siguen pecando, continúan pecando. No hay arrepentimiento, no hay pesar, no hay dolor, no hay remordimiento. Continúan en ese hábito. Juan no está tampoco abordando, como hemos dicho, el tema del perfeccionismo en la vida del cristiano, porque es imposible. El perfeccionismo es imposible. La idea del perfeccionismo es que el creyente en algún momento de su vida va a alcanzar un nivel de santidad y de perfección y de ahí en adelante nunca más pecará. Eso es falso. Eso es imposible. Eclesiastés 7:20, no hay un hombre en la tierra que nunca peque. Pero el otro lado, el antinomianismo que dice, bueno, somos salvos, estamos seguros en Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados, entonces podemos vivir como queramos. Tampoco es eso. Quiero mostrarle algo. A ver si puedo acá. Cuando hablamos de perfeccionismo, eso es imposible. Cuando hablamos de antinomianismo, eso es incongruente. ¿Ok? Cuando hablamos de perfeccionismo, es decir, que el creyente en algún momento de su vida puede alcanzar un nivel en que nunca más pecará, es imposible. No ha habido nadie que ha nacido de mujer que nunca peque. No hay nadie, no ha habido nadie y nunca habrá. Porque ya, el momento de nacer, ya ha nacido como pecador, aun cuando no ha pecado. ¿Ok?
Pero el antinomianismo es decir que yo pueda vivir como quiero, estoy seguro en Cristo, soy salvo, tengo seguridad de salvación, entonces puedo vivir como yo quiera. Eso es incongruente. Porque el Señor murió para darnos el poder para enfrentar y luchar contra el pecado, aunque muchas veces podemos caer. Pablo lo dice muy claro en Romanos capítulo 6. Juan lo dice muy claro acá en el capítulo 3. Pensar de que el creyente puede vivir como quiera, abusando de la gracia, es incongruente. Tito capítulo 2, verso 11, nos dice que la gracia apareció para darnos y enseñarnos a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia nunca ha sido una ocasión para pecar. Amén. En esta iglesia el pastor predica de la gracia y podemos vivir como queramos. No. Soy salvo, voy al cielo, tengo seguridad de salvación, mi nombre está escrito en el libro de la vida, puedo vivir como quiera. No, Señor. Es incongruente. Entonces tenemos por un lado la imposibilidad del perfeccionismo y la incongruencia del antinomianismo. Lo repito para que quede grabado en nuestro corazón, hermanos. El verdadero creyente que ha nacido de nuevo, aun cuando continúa pecando, no lo hace a la manera del diablo. ¿Por qué? Porque Juan dice que el diablo peca o está permanentemente pecando desde el principio. ¿El cristiano peca? Sí, pero no a la manera del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El verdadero creyente odia el pecado. El verdadero creyente se avergüenza por pecar, lamenta ofender a Dios. Así que busca rápidamente la restauración con Dios por medio de la confesión y el arrepentimiento. El verdadero creyente mantiene una lucha permanente contra el pecado. Pedro nos dice que nosotros debemos estar atentos ante las pasiones que batallan contra el alma. El creyente vive en un mundo hostil. El mundo es su enemigo, el diablo es su enemigo y su propia carne es su enemigo. Pero el creyente no está mandado por Dios para decaer sus brazos y rendirse al pecado. Aun cuando sabemos que nunca en esta vida venceremos el pecado, pero estamos mandados por Dios para luchar contra el pecado. Aquel que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios, en quien Cristo es o está siendo formado, aquel que es una nueva criatura en Cristo, no hace del pecado su práctica. No hace del pecado su curso de vida, a pesar de que no está libre de la influencia, de la tentación, de su propia carne que lo puede engañar. No está libre de pensamientos pecaminosos, de palabras y acciones torcidas, sucias, pero no se entrega al pecado. Esa es la diferencia. Hay creyentes que pueden años luchar con un mal hábito o un pecado. Hay creyentes que pueden por años estar luchando en su vida con pensamientos, con inclinaciones, con deseos. Por años. Eso no lo hace que sea un no creyente. Precisamente porque es creyente, mantiene esa lucha. Un no creyente se rinde al pecado. ¿Cuántos entienden lo que digo? Entonces aquí el perfeccionismo es imposible y el antinomianismo es incongruente.
¿Cuál es la verdad? Un creyente nacido de nuevo, un creyente verdadero, mantiene una lucha contra el pecado y probablemente va a seguir cayendo, va a seguir, pero se levantará, se levantará. Se levantará una y otra vez. Porque la naturaleza de Dios y el Espíritu Santo que moran en él lo guiará y lo empujará a que no practique el pecado o un estilo de vida pecaminoso. Todo aquel que es nacido de Dios, y lo vamos a ver ahora, ha sido lleno con una simiente, una semilla, la semilla divina. Entonces, todas las veces que en estos versos se habla de que no peca, no peca, no peca, no peca, y lo hemos visto, el verbo peca es la tercera persona singular del modo indicativo del verbo pecar. ¿Cuál es la tercera persona en el modo indicativo? ¿Cuál es la tercera persona del modo indicativo del tiempo presente del verbo pecar? Singular. La tercera persona del modo indicativo del verbo pecar es él peca. Por eso los traductores fueron literales. Todo aquel que permanece en él no peca. Modo indicativo, tercera persona del singular. Verbo pecar. Él no peca. Pero el griego, como lo hemos visto, se traduce como no está pecando. No está pecando permanentemente. Aquel que ha nacido de nuevo no tiene como su estilo de vida el pecar, 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 pecar y continuar pecando como el mismo diablo. Así que vamos a ver el cuarto punto en esta secuencia en que Juan nos habla de la incongruencia entre un cristiano verdadero y un hábito pecaminoso constante y permanente. ¿Ok? Lo vimos que en el verso 4, el pecado o el pecado continuo, constante, repudia el modelo de Dios. Verso 5, el pecado desprecia el sacrificio de Cristo. Lo que vimos la semana pasada, del verso 6 al 8, el pecado permanente, el pecado habitual, es la marca del diablo. Y hoy vamos a ver el pecado es contra la simiente divina. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuál es la razón? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira lo que dice la traducción de Kenneth West. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios, con el resultado actual de que es nacido de Dios, no practica el pecado habitualmente como estilo de vida. Esa es la gran diferencia entre un cristiano verdadero y un no cristiano. El cristiano peca, pero no tiene el pecado como su estilo de vida, permanentemente, habitualmente como su estilo de vida. En cambio, el no creyente peca habitualmente. Esa es su vida y se jacta de eso. ¿Y por qué? ¿Por qué el creyente no tiene el pecado como su estilo de vida? Porque la semilla divina permanece en él y no es capaz de pecar. Me gusta eso. No es capaz de pecar habitualmente porque ha nacido de Dios con el resultado actual de que tiene la vida divina. Eso es lo que Juan nos va a enseñar ahora en el verso 9. Este verso comienza con un todo aquel. Ese, hermanos, es un inclusivo universal. Todo aquel. Y luego dice la condición para ser incluido en este todo aquel. Todo aquel que es nacido de Dios. Entonces, este todo aquel se refiere solamente a aquellos que han nacido verdaderamente de Dios. Nacidos de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo,
es una nueva criatura. Aquellos que han nacido de nuevo y tienen el derecho, Juan 1:12, de ser llamados hijos de Dios. Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan está hablando a creyentes verdaderos, nacidos de nuevo. Todos aquellos que han nacido de nuevo, entonces no practica el pecado. Cuando Juan usa ese verbo, nacido, ne menos o ne menos, tiempo perfecto, modo participio, voz media pasiva. Me inclino porque es pasiva. No ha nacido por sí mismo, que sería una voz activa, sino que ha sido nacido. Alguien nos dio el nacimiento nuevo. Yo no nací de nuevo solo. De hecho, nunca busqué nacer de nuevo. Porque realmente no quería nada con Dios. La palabra se puede traducir como engendrar, dar a luz, habla del nacimiento, concebir, pero el verbo describe el comienzo de la vida donde previamente no había existido nada. Y Pablo lo dice claramente, Efesios 2, que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos, ¿qué? Muertos. Muertos en delitos y pecados, hermanos. Estábamos muertos, no teníamos vida divina. Un no creyente puede tener vida bios, que es la vida biológica, ¿cierto? Su cuerpo funciona, su sangre se bombea, tiene hormonas, tiene etcétera. Vida biológica. Para poder tener vida biológica necesita comer. También podía tener una vida del alma. Claro. Todas las personas que nacen en este mundo nacen con vida biológica y vida almática, vida sujé. Todos. Pero muertos espiritualmente, ellos no tienen vida zoe, que es vida divina. Y la Biblia nos dice que nosotros estábamos muertos, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el verbo ne menos quiere decir que Él en un momento nos vivificó. Estábamos muertos, íbamos camino al infierno, estábamos vacíos. Estábamos recibiendo la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Estábamos muertos. Podíamos ser seres religiosos, pero no espirituales. Pero el Señor nos dio vida divina. Y ahora comenzamos a amar las cosas que antes odiábamos. Y a odiar las cosas que antes amábamos. Ahora tiene tanto sentido la Biblia, leer la Biblia. Ahora tiene tanto sentido venir a la iglesia. Qué fome ir a la iglesia. Cuando mi mamá nos llevaba a la iglesia, oh, qué fome. Teníamos que ir nomás. Pero ahora el Señor nos dio vida divina. Hay un coro que decía, antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. De esa parte nomás me acuerdo. Escuche esto, el tiempo perfecto y el modo participio indica que fue una acción en el pasado, una acción completa en el pasado. Tiempo perfecto indica que esto ocurrió en el pasado, completo. No fue un proceso. No es que yo estoy todavía naciendo. Yo ya nací.
Y el tiempo perfecto indica una acción en el pasado, pero con efectos presentes y permanentes. Soy una nueva criatura. ¿O no? ¿Tú eres una nueva criatura? Claro que soy, claro que lo soy. Claro que lo soy, claro que lo soy, claro que lo soy. Y el diablo va a venir y me va a decir, ay, ¿tú crees que eres una nueva criatura? ¿Todavía pecas? ¿Cómo puedes decir que eres una nueva criatura si todavía fallas? ¿Cómo puedes decir que todavía eres una nueva criatura si todavía tienes conflictos con hermanos? ¿Cómo puedes decir que eres nueva criatura si todavía eres tentado en ciertas áreas? ¿Sabe por qué soy nueva criatura? No porque no peco, porque todavía tengo una naturaleza pecaminosa, pero soy nueva criatura porque aun cuando lo hago, lo odio, lo desprecio, me avergüenzo, no lo quiero, no lo deseo. Y le ruego, Dios, algún día, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un día el Señor lo librará de este cuerpo de muerte. Un día, ese día viene. Pero el creyente es un pecador, todavía es pecador. Pero ya no ve el pecado de la misma manera. Algo ocurrió en el pasado y todavía tiene efectos permanentes en mi vida. Cuando Juan dice, todo que es nacido de Dios, ese de, a lo mejor usted se acuerda, lo vimos en el verso 8, dice, el que practica el pecado es del diablo. Juan lo vuelve a usar acá cuando dice, todo aquel que es nacido de Dios. Es una preposición. La preposición griega ek. Ek. En el verso 8 dice que el que practica el pecado es del diablo. El verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Es la misma preposición, ek. Y la preposición ek es la preposición que se traduce como procedencia, como fuente, como origen. El verso 8 dice, el que está constantemente, permanentemente pecando como su estilo de vida, tiene su fuente en el diablo. El verso 9, pero todo aquel que es nacido de Dios, tiene su fuente en Dios, tiene su base en Dios, su manantial es Dios, no practica el pecado. Aun cuando peca, pero no lo practica. No vive habitualmente en el pecado, porque en el momento que peca, el Espíritu Santo le dice, pecaste, va y corre al Señor, le dice, perdóname, Señor. Nuevamente he fallado. Esa es la gran diferencia entre nosotros y el diablo. Nacer de Dios, nacer de nuevo, es una obra de la gracia de Dios, por medio de la cual los creyentes se van convirtiendo en nuevas criaturas. Es un cambio en el corazón, es un cambio en la mente, es un cambio interior, imperceptible físicamente. Pero algo pasa en la vida, algo pasa en el corazón, algo pasa en la mente. Que quiere caminar con Dios, quiere caminar en la luz y está dispuesto siempre a confesar su pecado. Practicar el pecado es mucho más que tan solo pecar. Esto ya lo dijimos, ¿no? Ya lo vimos la semana pasada. Practicar el pecado es mucho más que tan solo pecar. Recuerden las palabras de Juan Crisóstomo, este padre de la iglesia. Le llamaban Juan, su nombre era Juan y su apodo era Crisóstomo. Crisóstomo quiere decir boca de oro.
Este hombre, boca de oro, dijo lo siguiente, lo citamos la semana pasada: pecar es humano, no hay nada más humano que pecar, pero el que practica el pecado es del diablo, está asociado con el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Él nunca ha tenido un arrepentimiento. El pecado es su forma de vida, pecado es su hábito, pecar es la expresión de su carácter. El diablo peca impúdicamente, peca impenitentemente, peca sin vergüenza, peca sin pesar. Él no lamenta haber iniciado una rebelión cósmica de los ángeles contra Dios. No le molesta haber tentado a Adán y a Eva en el huerto y haber hecho que toda la raza humana cayera en pecado. No le molesta. Incluso no le molesta ser enemigo acérrimo de Israel. El diablo odia a Israel. ¿Lo sabían? Ahora lo saben. El diablo odia a Israel. El diablo odia el matrimonio. El diablo odia el amor. El diablo odia la fidelidad. El diablo odia. El pecado es habitual, es su forma de vida. Y Juan nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no peca a la manera del diablo, aun cuando sí peca. Pero el pecado no es su estilo de vida, no es su forma de ser. Ahora, la pregunta viene a nosotros de manera lógica, ¿no? ¿Por qué el que es nacido de nuevo no practica el pecado? La respuesta de Juan es porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en él. Ahora, obviamente, Juan está diciendo que no peca, ¿cierto? Que aquel que, dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peca, sino que no practica como su estilo de vida. Y el ejemplo es la manera satánica, sin arrepentimiento. ¿Creyentes pueden vivir largos periodos sin confesar su pecado? Pregunto. ¿Creyentes pueden vivir largos periodos sin confesar su pecado? Sí, claro. El ejemplo del hombre en Corintios que estaba con su madrastra, que fue confrontado, no se arrepintió y fue excomulgado. Después en 2 Corintios este hombre se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió? Porque era creyente. Estaba en un periodo de rebelión. La rebelión es pecado. Entonces, hermanos, a veces tenemos que tratar la disciplina de la iglesia de manera muy sabia. Debemos tratar la disciplina de la iglesia de manera sabia, porque tal vez es un hermano real, genuino, pero que está autoengañado. David, otro ejemplo. Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, es decir, yo no confesaba. ¿Por qué Dios lo disciplinó? 2 Samuel 12:13. ¿Por qué envió al profeta Natán? Para que confesara. David confiesa. Hermano, David no fue disciplinado porque pecó, sino que fue disciplinado porque no confesó. Algunos creyentes dicen, Dios me castigó porque pequé. No. Dios no te puede castigar. Algunos creyentes tienen la idea, Dios me va a castigar. Dios no te puede castigar por tu pecado. ¿Sabe por qué? Porque el castigo de nuestros pecados ya cayó sobre Cristo en la cruz. Amén. Nunca un creyente será castigado por su pecado. Pero cosa distinta es que el creyente puede ser disciplinado, principalmente porque no peca. Porque no confiesa. Entonces, cuando un creyente peca y no confiesa,
es añadir pecado a pecado. Y Juan nos dice, ¿por qué no peca? Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. La respuesta es porque la simiente de Dios permanece en él. La palabra simiente, sperma, que es un sustantivo, la semilla, esperma, simiente, se refiere al principio de vida que se implantó en cada nuevo creyente. Hermanos, escuche esto. El Señor puso en nosotros la semilla de la vida divina. Y esa vida divina permanece en el tiempo presente, está permaneciendo. Desde el momento de mi nuevo nacimiento, fue 5 años atrás, 10 años atrás, 30 años atrás, 40 años atrás, esa simiente está ahora mismo constantemente permaneciendo. Mi pecado no ahoga la simiente, mis fallas no ahogan la simiente, mis errores no ahogan la simiente. La simiente sigue permaneciendo, habitando, permaneciendo. A pesar de mis errores, a pesar de mis fallas. La simiente sigue, la semilla sigue. La vida divina sigue. ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron de que cuando uno pecaba, el Espíritu Santo nos dejaba? Nos enseñaron que pecábamos y estábamos sonados. El Señor nos dejó, el Espíritu Santo nos abandonó y arréglatela solo. Aquí Juan dice que la simiente permanece o está constantemente permaneciendo. Y Juan nos dice que el creyente verdadero no vive en un estado pecaminoso, en un estado constante de rebelión contra Dios, porque el principio de la vida divina que nos habita permanentemente no cesará. El Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hay algo en nosotros que no está tranquilo. Hay algo en nosotros que no nos dejará pecar impúdicamente. Creyentes que han dicho, bueno, nadie me ve, nadie me está viendo, nadie por acá, nadie por allá, entonces lo hago. Finalmente se dará cuenta de que su vida es realmente miserable. Porque está pecando contra algo que está dentro de él. Tiene el sello divino, tiene la zarra del Espíritu, tiene el Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu no te dejará pecar tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que lata? Juan está diciéndonos por qué un creyente no puede practicar habitualmente el pecado. No porque tenga una habilidad inherentemente propia, sino porque tiene la simiente de Dios en él. Vida divina, hermanos. Por eso hablaba de una incongruencia. El germen de la vida divina ha sido implantado en nuestras almas y crece, se desarrolla. A pesar de que es un proceso gradual, pero su resultado es asegurado. El creyente que ha nacido de nuevo y que ha recibido el germen de la vida divina, no solo no practica el pecado de la manera que lo hace Satanás, porque esa vida divina se lo impedirá, luchará, hablará, será un aguijón, hablándote, llamándote al arrepentimiento, diciendo, basta ya, basta ya, basta ya.
Deja tu infantilismo, deja tu vida pasada, deja esos pecadillos que tú consumes. El Espíritu Santo será fiel, esa vida divina será fiel. Así que Juan nos dirá que no solamente no practica el pecado de la manera que Satanás lo hace, sino que además nos dice que no es capaz de hacerlo. Esto me gusta. Mira lo que dice, leamos nuevamente el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica habitualmente el pecado porque la simiente de Dios está constantemente permaneciendo en él. Y luego dice, y no puede pecar. No puede pecar. ¿Qué significa eso? Si tengo la simiente divina, dice, no puedo pecar. ¿Cómo? Pero si Juan ha dicho que pecamos. Explíquenme eso. Juan usa la frase no puede pecar, que es la frase griega ou. Ou es un negativo que se traduce no, pero es un negativo enfático, es un negativo completo, es un no absoluto, no de ninguna manera. Ou. Y luego dice dunatai, amartanei. Amartanei es pecar o estar pecando. Y dunatai es la palabra que se traduce como no es capaz. Aquí yo quiero llamar su atención a lo siguiente. Vean estos dos verbos. Cuando Juan dice en el verso 9, y no puede pecar porque es nacido de Dios, cuando dice no puede pecar, se fijan que tiempo presente. Hermanos, lo que está diciendo Juan acá es súper importante para nosotros. Yo lo considero importante. Yo no sé si usted lo considera importante. Yo lo considero importante porque el tema del pecado es un tema de conflicto en nuestra vida. Yo no sé si para usted el pecado es un conflicto. Para mí es un conflicto. Y por años he buscado de qué manera poder vivir delante de Dios transparente. Y he encontrado acá en la carta primera de Juan muchos datos respecto de eso. De cómo el creyente se relaciona con el pecado. Y acá Juan nos dice que no solamente como dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no está constantemente practicando el pecado, y nos dice porque la simiente de Dios está constantemente permaneciendo en él, y luego dice, y no puede pecar, ese no puede, dunatai, en otras palabras, no tiene la capacidad o no está teniendo la capacidad de estar pecando constantemente. En palabras sencillas, Juan nos está diciendo que esa simiente divina está constantemente impidiendo que pequemos abiertamente y desvergonzadamente, pero también hace que el pecado no tenga el dominio que tenía antes. Antes de nacer de nuevo, antes de ser un creyente verdadero, yo era esclavo del pecado. Servía solo y solamente al pecado. Era arrastrado por mis deseos, pasiones y concupiscencias. Estaba rendido al pecado. Pero ahora que he nacido de nuevo, el Señor le ha privado del poder. No poder absoluto, pero le ha dado un tremendo golpe. Y ahora, como dice Romanos capítulo 6, ahora nosotros podemos ser siervos de justicia. Ahora sí tenemos la capacidad de decir, voy a resistir al pecado, tengo la simiente de Dios y voy a caminar y voy a obedecer, voy a ser un siervo de justicia. ¿Sí? Siervo de justicia. Servir a Dios en aquellas cosas que son justas, en aquellas cosas que Dios se agrada,
tenemos esa capacidad porque tenemos la simiente de Dios, hermanos. John Newton, el esclavista, traficaba esclavos desde África y los llevaba a Inglaterra. Su madre murió cuando él tenía 7 años, se enojó con Dios, no quiso nada con Dios. Su madre, una mujer piadosa, su padre era un marinero, esclavista también. Desde pequeño comenzó a vincularse con pecadores, gente que lo llevó por el mal camino, alcohólico. No solamente decía palabras sucias, inventaba palabras sucias. Y él decía, yo siempre buscaba corromper a alguien. Si veía a alguien que era inocente, quería corromperlo. Quería que viviera de la manera más sucia. John Newton una vez dijo que él era culpable de 20.000 muertes. 20.000 muertes pasaron por sus manos. Pero una noche de tormenta, cuando él estaba en el timón del barco, y él sabía que ese barco iba a la deriva, iba a hundirse, alguien vino y lo reemplazó en el timón y él fue a descansar, y cuando iba bajando, una ola golpeó a ese hombre que estaba en el timón y lo tiró al mar. Y él dijo, esa ola era para mí. Él sabía que estaba mal con Dios. Él sabía que estaba perdido. Su piadosa madre le había enseñado principios bíblicos. La tormenta cesó, pensó ahí en su lugar de descanso, pensó en Dios, hasta que se volvió a Dios, se convirtió a Dios. Y luego fue un predicador del Evangelio y escribió entre tantos himnos el famoso himno Sublime Gracia. Desde el momento de su conversión hasta que él dejó por convicciones el tema de la esclavitud, pasaron 10 años. 10 años luchando con un pecado, luchando con este hábito pecaminoso hasta que finalmente lo venció. Y escribió lo siguiente. John Newton dijo, es cierto que no soy lo que debería ser. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Señor, no soy lo que debería ser. Pero bendito sea Dios, ya no soy lo que era. Dios me ha sacado misericordiosamente del profundo lodo cenagoso y ha puesto mis pies sobre la roca, Cristo Jesús. Él ha salvado mi alma y ahora es el deseo de mi corazón ensalzar y honrar su gloria incomparable, gratuita, soberana y distintiva, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Es la gran alegría de mi corazón atribuir mi salvación enteramente a la gracia de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros ha entrado en el mismo momento de nuestra salvación en un proceso, se llama santificación. Y es verdad, no soy lo que debería ser. Nadie puede decir, soy, cumplí, llegué a la meta. No soy lo que debería ser. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios ya no soy lo que fui. Nunca más seré la misma persona. Nunca más seré la misma persona. Dios ha puesto en mí la simiente divina que no solamente no me hace vivir en pecado, sino que me da la capacidad para luchar contra el pecado. Así que ánimos, hermanos, estamos todos en este proceso. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Por favor, Señor, que podamos haber entendido estas verdades y que esta luz y esta verdad animen nuestra alma. ¿Estás en un proceso? ¿Todavía no has llegado? ¿Te cansas? ¿Te decepcionas? ¿A veces quieres tirar la esponja?
A veces quieres renunciar. No lo hagas. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.